¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Noche histórica en el nuevo Metropolitano. El Atlético de Madrid le ha ganado 4-0 al Fútbol Club Barcelona y tiene casi los dos pies en la gran final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla en el mes de abril. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta noche en Madrid y además os voy a explicar, según la versión del CTA, lo que ha sucedido en esa jugada polémica, en el gol anulado a Pau Cubarsí. ¿Por qué ha tardado tanto el VAR en decidir y qué es lo que ha sucedido? Venga, a Leo. Bueno, amigos, vamos a ir rápido al turrón porque hoy es de esos partidos en los que tengo muchas cosas que contaros y no quiero que el vídeo se me vaya de madre. Lo primero que hay que decir, vamos a ir muy rápido con esa acción, con el 4-0 a favor del Atlético de Madrid en el segundo tiempo, nada más empezar la segunda mitad. Ha habido una acción bastante polémica en la que el VAR ha tenido el partido detenido casi 10 minutos, han sido 8 y pico exactamente, por una acción que yo realmente cuando la he visto en directo pensaba que de ninguna de las maneras eso podría ser fuera de juego. Es verdad que yo me estaba fiando de la imagen que me mostraba la televisión. Evidentemente mis ojos son como los de todos, no pueden trazar perspectivas y a veces la perspectiva te puede engañar. Yo lo que veía era un jugador del Atlético de Madrid claramente por detrás de tanto de Lewandowski como Cubarsí, y luego en la segunda acción en la que el balón se queda entre las piernas de Lewandowski y acaba en Cubarsí, el balón está por delante de Cubarsí, con lo cual entendía que de ninguna de las maneras podría haber fuera de juego, pero han aparecido las líneas y las líneas han dicho que en el primer envío, en el primer remate desde fuera del área, en el que el balón acaba en los pies de Lewandowski, pues hay fuera de juego. Estaréis preguntándoos mucho, ¿qué pasa? ¿Qué hacían los árbitros de la sala VAR tirando líneas? Es que no hay fuera de juego semiautomático en la Copa del Rey. Bueno, hay fuera de juego semiautomático, como sabéis, desde esta temporada en la Liga Española, hasta la temporada pasada no lo había, y también hay fuera de juego semiautomático en la Copa del Rey. ¿Qué es lo que ha sucedido según la versión que nos ha trasladado el CTA? Lo que ha sucedido es que en esa acción de posible fuera de juego había, insisto, palabras textuales, una gran densidad de jugadores en torno a la zona en la que se estaba cometiendo el hipotético fuera de juego. Es verdad que por ahí había 2 o 3 jugadores del Barça, había también un par de jugadores del Atlético de Madrid, y el fuera de juego semiautomático, pues hablando mal y pronto, se ha hecho la picha un lío. Básicamente, con tanto jugador no ha podido discriminar y no ha podido hacer bien su trabajo. Por eso, en lugar de ver monigotes, habéis visto las líneas tradicionales que se veían en otros años. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Pues porque han estado intentando utilizar el fuera de juego semiautomático hasta que han dicho, mira, vamos a pasar ya a tirar las líneas manualmente porque si no nos vamos a pegar aquí hasta las 12 de la noche y esto no tira. Entonces lo han estado intentando durante 4 o 5 minutos y cuando han visto que el fuera de juego semiautomático no les iba a sacar del aprieto, pues han utilizado el método tradicional, y por eso la imagen que nos han mostrado en pantalla con ese fuera de juego milimétrico ha sido una imagen de líneas, como insisto, las que se veían pues hace 1 o 2 años, la línea roja, la línea azul, etcétera, 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 porque al final, al no poder tirar del fuera de juego semiautomático, han tenido que tirar del método tradicional, del método manual. Y según el método manual, pues oye, fe ciega en este asunto, pero fe ciega cuando te beneficia y cuando te perjudica. Por ejemplo, el año pasado, en el clásico en el que a Mbappé le pitaron 3 fueras de juego milimétricos, todavía no había fuera de juego semiautomático, en los 30 primeros minutos de partido, pues fe ciega en esos 3 fuera de juego, del mismo modo pues que habría que tenerla hoy también en este fuera de juego que se le ha pitado al Fútbol Club Barcelona. Insisto, yo que estaba comentando el partido en la radio, en el Radio Estadio, en Onda Cero, yo he dicho que a mí no me parecía fuera de juego hasta que ha hablado el VAR, pero yo me estaba guiando por las imágenes que nos estaban mostrando en televisión. Es que ante este tipo de situaciones no puedes hacer mucho más. En cualquier caso, ya le hemos dedicado 3 minutitos a la acción polémica del partido. Le quiero dedicar el meollo del vídeo al extraordinario partido, al celebérrimo
al partido superior, sobre todo en la primera mitad, que ha realizado el Atlético de Madrid. También en la segunda, también en la segunda. A pesar de que en la segunda mitad el resultado ha sido 0-0, también me parece que el Atlético de Madrid ha jugado un gran partido, solo que ha jugado a otra cosa. Ha jugado a mantener un resultado que prácticamente le deja con pie y medio, yo diría que incluso un poquito más, en la final de la Cartuja. O sea, evidentemente el Atlético de Madrid hoy, que ha olido sangre, podía haber seguido oliendo sangre en la segunda mitad y podía haber buscado el quinto y podía haber buscado el séptimo y podía haber buscado el octavo y el sexto y los que fueran. Y sí, y se podía haber encontrado con una goleada histórica ante el FC Barcelona, se podía haber encontrado con un 5-0 o un 6-0, pero también se podía haber encontrado con un par de golitos del Barça y te vas al Camp Nou con 2 goles de ventaja, que no es lo mismo que tener 4 y la cosa cambia bastante. Por eso en la segunda mitad hemos visto un Atlético de Madrid más conservador y hemos visto un Atlético de Madrid que ha intentado que pasara el tiempo. Más aún después de la expulsión de Eric García, que ha vivido hoy una de sus noches más negras como jugador. No ha tenido nada de suerte Eric. En la primera acción del partido se ha metido un gol en propia puerta en una cesión en la que realmente el error no es suyo. El error es de Joan García. El terreno estaba bastante irregular, el balón ha ido pegando botes como si pasara por una topera y justo le ha pasado a Joan García por debajo de los pies. Joan García no llega a tocar la pelota. La acción se parece bastante al autogol que se marcó España contra Croacia en la Eurocopa de 2021, solo que en aquella acción, un pase hacia atrás de Pedri, Unai Simón llega a contactar con el balón que finalmente acaba en la portería o en las redes de la selección española. Hoy Joan García ni siquiera ha podido tocar el balón, es que le ha pasado exactamente por debajo de la suela, por tanto es un autogol de Eric García, aunque luego la jugada ha continuado y Lookman, por si acaso el balón no había entrado, ha terminado rematando el balón dentro, pero insisto, el gol es autogol de Joan García, de Eric García, que ha unido a ese autogol una expulsión que le coloca como el primer jugador en los 123 años de historia de la Copa del Rey que, jugando para el FC Barcelona en un mismo partido, se marca un gol en propia puerta y sufre una expulsión, que por cierto es la primera expulsión en 10 años del Barça en un partido de Copa del Rey. La última la sufrió Mascherano en la final del año 2016, en la que el Barça consiguió el título ganándole al Sevilla en la prórroga por 2-0. El Barça llevaba 55 partidos consecutivos sin sufrir una sola expulsión en la Copa. La verdad que el primer tiempo ha sido un baño, un auténtico baño del Atlético de Madrid al FC Barcelona. Ya hemos visto en varias ocasiones, esta temporada y en la pasada, al Barça sufrir mucho en los primeros minutos de partido. Son continuos los goles que el Barça recibe en los primeros instantes. Le ha pasado este año un montón de veces, le pasó con el Chelsea, le pasó recientemente con el Copenhague, le pasó también con el Brujas, si no me falla la memoria, le pasó con el Eintracht en casa, en la Liga también la pasó un montón de veces. Di una estadística hace un par de meses de que el Barça era el equipo con más goles tempraneros en los 10 primeros minutos en los últimos 3-4 años en la Champions League. Los 2 goles más rápidos que ha habido en la Liga en los últimos 2 años los ha recibido el FC Barcelona, uno que le marcó Brian Zaragoza y otro que le marcó Samu Morodion. Estas desconexiones del Barça el año pasado, sin ir más lejos, a los 6 minutos del partido de ida de semifinales, el Barça ya perdía 0-2. Marcaron Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Estas desconexiones que tiene el Barça en los instantes iniciales del partido son permanentes, son constantes. También le pasó en la eliminatoria contra el Inter y evidentemente lo que sucede es que en la mayoría de los casos el Barça ha conseguido darle la vuelta al marcador y por algo, al mismo tiempo que es el equipo que más goles tempraneros recibe en los últimos años en el fútbol europeo, también es el equipo que más remontadas ha conseguido. Quizá confiados en esa remontada, con fe ciega en las remontadas permanentes que han ido haciendo, pues el Barça sale un poco despistado y sigue sin asumir los riesgos que comete en los primeros minutos de partido, la falta de desconcentración, como digo, quizá motivados por eso, ¿no? Porque saben que luego tarde o temprano acabarán remontando, pero hoy no han podido remontar porque es que ni siquiera han estado cerca de acercarse al Atlético de Madrid en el marcador. El marcador ha sido en el primer tiempo
tiempo un 4-0 histórico, ahora voy a dar los precedentes, pero podía haber sido un 6-0, un 7-0, porque cada vez que el Atlético de Madrid pisaba campo contrario era una ocasión de gol para el Fútbol Club Barcelona. Joan García, justo antes de esa primera gran cantada que ha tenido como jugador del Barça, bueno, tuvo otra el día del Oviedo, en el Carlos Tartiere, pero esta quizá es más gorda por lo que significa ese gol, porque es el que abre la lata, porque son unas semifinales de Copa, pero justo antes de esa acción, en 1 contra 1, Joan García había salvado ya el primer gol del Atlético de Madrid, que entre el 2-0 y el 3-0 también ha tenido otras dos ocasiones bastante claras, porque el Barça tenía el balón, como lo suele tener casi siempre, pero cada vez que perdía el balón, y hoy ha estado especialmente impreciso en el pase, el Atlético de Madrid montaba contras con un Nahuel Molina que hoy ha estado espectacular. Hoy ha sido de largo el mejor partido de Nahuel Molina como jugador del Atlético de Madrid. Hoy hemos visto a ese Nahuel Molina que fue campeón del mundo en Qatar en 2022 y que creo que todavía no habíamos visto en su verdadera dimensión como jugador del Atlético de Madrid. Hoy el partido del Atlético de Madrid ha sido muy coral, ha sido un gran partido, pero sobre todo ha destacado Nahuel Molina y sobre todo ha destacado también el marcaje que ha sufrido Lamine Yamal. Bueno, Simeone ha ideado esa especie de caja de la que, bueno, hemos hablado ya en alguna ocasión y que se aplica solamente a jugadores de una calidad superior, y en esa caja se ha perdido Lamine Yamal, que hoy no ha podido prácticamente entrar en contacto con el balón, no ha podido prácticamente generar nada de peligro, y hoy, como prácticamente todos los jugadores del Barça, todos los jugadores ofensivos, Ferran Torres, Dani Olmo, apenas han tenido ocasiones. Hansi Flick lo ha intentado arreglar porque el desastre estaba siendo tremendo, con un cambio tempranero, ha cambiado a Casado, ha metido a Lewandowski, pero ni aún así ha conseguido solucionar un problema que, insisto, ha podido ser bastante peor en el primer tiempo. Números, bueno, pues el Barça se ha ido al descanso con un 4-0 por segunda vez en la historia de la Copa del Rey. La otra vez en la que el Barça sufrió una goleada como esta en el torneo copero fue en 1943. El Barça aquel día, en un partido muy recordado, sobre todo por los aficionados del Real Madrid, porque es un resultado histórico y escandaloso, el Barça aquel día se fue al descanso perdiendo 8-0 en campo del Madrid y el partido aquel acabó 11-1. La última vez que el Barça sufrió una goleada como esta al descanso en cualquier competición oficial fue en el año 1954, también contra el Real Madrid. El partido al descanso en la Liga iba 4-0 y acabó 5-0, y no es la primera vez que le pasa esto al Barça contra el Atlético de Madrid. En el año 1949 el Atleti le ganó 4-1 al Barça en un partido de Liga que iba 4-0 al descanso. Por cierto, para Hansi Flick también es un resultado histórico. Es la primera vez que le meten un 4-0 al descanso como entrenador, y es la primera vez que pierde por 4 goles de diferencia un partido como entrenador profesional. La última vez que a Hansi Flick le hicieron esto fue hace 21 años. Él era técnico del Hoffenheim, equipo de cuarta división en Alemania, por tanto categoría semi-amateur o semiprofesional, según se mire, y aquel día ante el Kickers Offenbach perdió 6-2 en un partido, como digo, de la cuarta categoría del fútbol alemán. Bueno, pues con ese 4-0 tan estruendoso que hemos visto al descanso, el Atlético de Madrid en la segunda parte ha afrontado el partido de una forma completamente diferente. Por cierto, no he dado ni siquiera los autores de los goles, aunque bueno, creo que ya todos los conocéis. Ha marcado, como digo, Eric García en propia puerta, ha marcado el segundo gol, lo ha hecho Antoine Griezmann en una gran jugada de Nahuel Molina, y luego Lookman ha marcado y asistido en el tercer y en el cuarto gol, demostrando que su irrupción en el Atlético de Madrid está siendo espectacular. Es verdad que el otro día en el partido de Liga, bueno, Lookman ya vio un poco lo que es esta temporada del Atlético de Madrid, capaz de meterle 5 al Betis y al día siguiente volver a perder contra el Betis en su campo y 3 días después ganarle al Barça 4-0, porque no olvidemos que este Atlético de Madrid ciclotímico que está sufriendo tanto esta temporada ha conseguido esta temporada 2 resultados históricos ante sus eternos rivales.
le ha metido 5 al Real Madrid en el partido de Liga de la primera vuelta, el primer gran traspiés que se llevó el Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada, y hoy le ha hecho 4 goles al Fútbol Club Barcelona, que es algo que el Atlético de Madrid llevaba muchísimo tiempo sin conseguir. El Atlético de Madrid no le metía 4 al Barça desde 1989, con Colin Addison como entrenador, también en un partido de Copa del Rey. Le hizo otros 4 en Primera División en 1942, con Ricardo Zamora como entrenador, y no es la mayor victoria del Atleti en su historia contra el Barça, porque en 1941 hubo un 6-0 en la Copa Presidente de la Federación, que es un torneo que solamente se disputó una temporada, y que el Atlético de Madrid, pues como digo, aquel día consiguió su gran goleada histórica contra el Barça. De cara al partido de vuelta, de cara a posibles remontadas, bueno, os voy a dar solamente un par de precedentes porque tampoco quiero que el vídeo se haga eterno. Si os diré, os acordaréis todos, que el Barça ya sabe lo que es remontar un 4-0, se lo remontó al Paris Saint-Germain en la Champions League, e incluso en condiciones peores, porque en aquella eliminatoria el gol visitante decidía en caso de empate. Aquí, como sabéis, en la Copa del Rey no hay regla del gol visitante, por lo tanto ahora es un poquito más sencillo remontar un 4-0 de lo que lo era en su momento en la Champions League, pero hay que decir que esa remontada del Barça es un caso muy único. El Barça nunca ha remontado en un partido de Copa 4 goles de diferencia, del mismo modo que al Atlético de Madrid nunca le han remontado 4 goles en una eliminatoria copera. La última vez que se vio una remontada como esta en el Torneo del Cabo en España fue en el año 77, entre dos equipos de categoría inferior. El Mirandés le remontó al Tarrasa un 4-0, ganándole el partido de vuelta en Miranda de Ebro 6-1, y para irnos a un caso más similar a este, es decir, una remontada de este calibre, pero entre equipos de primera división, hay que viajar al año 75. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, goleada escandalosa de la Unión en el Insular, en el partido de ida 4-0, y el Real Madrid, que en el partido de vuelta consiguió un 5-0 y pasar la eliminatoria. Ha sido un partido extraordinario del Atlético de Madrid en la primera mitad, y creo que el Atlético de Madrid en la segunda mitad ha hecho exactamente lo que tenía que hacer. El Barça se ha visto absolutamente incapaz, absolutamente impotente, y la suerte que tiene el Barça es que esto le ha pasado en un partido de ida de Copa. Quiero decir, es difícil, es muy difícil, pero el Barça a lo mejor en el partido de vuelta tiene una oportunidad, si mete un gol o un par de goles rápidos, a lo mejor recupera a Rafinha, que hoy no estaba, como tampoco estaba Pedri. Pedri no va a llegar a ese partido de vuelta, pero Rafinha es posible que sí llegue. Quiero decir, le queda una bala al Barça. Esto te pasa en un partido de Champions contra pues como le pasó el año pasado, ¿no? Contra un Inter o contra un Bayern, siendo un partido de vuelta, y estás fuera de la Copa Europa. Y te puede pasar, porque no es la primera vez que al Barça de Flick le hacen 4 goles. Se lo hizo el año pasado el Inter en el Camp Nou y en San Siro. El año pasado el propio Atlético de Madrid le metió 4 en el Camp Nou en el partido de semifinales, un partido loquísimo que acabó 4-4, y hoy le ha vuelto a hacer 4, y hace nada el Chelsea le metió 3 en Stamford Bridge. Es decir, estas desconexiones, estas grandes goleadas que está sufriendo de cuando en cuando el Barcelona, no son una por temporada. Hay varias por temporada. El tema es que no te pase en el día D y la hora H, porque si te pasa en el día D y la hora H, como sucedió en la pasada temporada, estás fuera de las Champions, así que es obvio que Hansi Flick no va a cambiar su forma de proceder, su forma de afrontar los partidos, eso está clarísimo, y por tanto habrá que confiar en la concentración de sus jugadores y también un poquito en la fortuna, en que esos fueras de juego que el año pasado iban todos de un lado, pues este año están yendo del otro, y que la balanza se termine equilibrando. No cabe otra, porque el Barça, insisto, no va a arriesgar menos de lo que lo está haciendo, va a seguir jugando exactamente igual, y por tanto los partidos estarán, sobre todo partidos de este nivel, ante rivales de este nivel, estarán en el alambre permanentemente, que dicho de otra manera, desde el punto de vista del aficionado, pues es maravilloso, es fantástico poder ver partidos
como estos, ¿no? En los que hay muchos goles, en los que hay remontadas, como suelen ser los partidos del Barça, pero entiendo que desde la perspectiva del aficionado del Barça es un sufrimiento eterno, ¿no? Porque todo el rato teniendo que ir a remolque en el marcador, o muchas veces teniendo que ir a remolque en el marcador, pues es algo pues que supongo que acaba pasando factura en la moral del propio seguidor culé. Bueno, pues así están las cosas, quedan 3 semanas para el partido de vuelta, pero ahora mismo es evidente que lo más normal es que la final de Copa la jueguen el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que es la misma final de Copa que se jugó en el año 87, justo después de que la Real también eliminara al Athletic Club en las semifinales. Aquella final se decidió en la tanda de penaltis, para eso queda mucho, pero ahora mismo es obvio que el Atlético de Madrid tiene un porcentaje elevadísimo, yo lo colocaría en un 90% de pasar esta eliminatoria, y a la Real Sociedad, con el resultado que trae, y teniendo en cuenta que juega el partido en casa y viendo cómo está la Real y cómo está el Atlético de Bilbao, pues le daría un 70, un 75% de opciones. Así que váyanse preparando para vivir una final inédita, con la que yo creo que después del sorteo contaba muy poquita gente. Pero esta es la magia de la Copa y esta es la magia de este torneo que todos los años nos trae partidos increíbles, y el de hoy ha sido uno más. Y eso es todo, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos muy prontito. Besito, chao. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.